Jesús vino en un momento de la historia de Israel donde Dios había callado por 400 años. Recordemos que Israel en su historia ha sido un pueblo desobediente a la palabra de Dios. Dios ha querido siempre gobernarlo y ser su protector y su salvador, aún dándole todas las cosas como proveedor por encima de las naciones. Pero Israel ha resistido ser gobernado por Dios directamente. Dios, recordemos que Israel lo gobernaba por medio de los profetas, hasta que Israel, el mismo pueblo, exigiéndole a Dios un rey para que gobernase sobre ellos como hacían las naciones. Aún así, le estaban diciendo a Dios que no querían que Él dirigiera el destino de este pueblo, su gobierno. Ahora, ellos tenían un templo y en el templo hacían sacrificio para el perdón de los pecados, para expiación, para adoración, para alabanza a Dios. Pero Dios no solamente se limitaba a esa adoración, a esos sacrificios. Él quería ser el que gobierne todos los aspectos de la vida del pueblo, en la vida moral, en la vida social, en la económico. Todo tenía que ser dirigido por Dios. Pero este pueblo no quería ser totalmente dirigido por Dios. Y recordemos que ellos, a pesar de los milagros y maravillas que Dios le había hecho y había defendido y destruido otras naciones delante de su presencia, aún buscaba otros pueblos, otras naciones, para que ellos lo defendieran y para que ellos fueran su proveedor. Así enojando a celos a Dios Todopoderoso, y estos además adoptaban lo que eran los sacrificios de adoración a otros dioses, levantando altares a otros dioses aún allí en Israel, en Jerusalén. Esto hizo que Dios se apartara definitivamente del pueblo de Israel por 400 años, y ellos allí siguieron sacrificando animales a nombre de Dios, pero ellos nunca se dieron cuenta de que Dios ya no les estaba hablando, ya Dios no estaba en ese templo, ya simplemente era un templo totalmente religioso, porque cuando en tu iglesia no está el Espíritu Santo, le estás rindiendo alabanza y le estás rindiendo adoración solamente a ti, entre ustedes, un sacrificio que Dios no lo está recibiendo. Las oraciones no las han recibido por Dios. Por eso es necesario que nosotros no solamente en religiosidad e ir a la iglesia y levantar la mano y con nuestras bocas decir que te queremos y te alabamos y hacer sacrificios y ofrendas y diezmo, pero nuestro corazón no está cerca ni lo conocemos, porque Él quiere que en ti y en mí dirigir tu hogar, tu trabajo, tu economía, toda tu vida tiene que ser de la mano de Dios, porque si algo está fuera de la mano de Dios, entonces Él sabe que le está poniendo la confianza a otra entidad, a Satanás, en esa área que tú no le has rendido. Por eso Juan el Bautista vino en esa época donde ya la presencia de Dios, tanto en el templo como en la vida de los israelitas, de los judíos, no existía. Los mandamientos y toda la ley, siendo espiritual y para amor y para buenas cosas, para determinar el pecado, era impuesta totalmente rigurosa por estos fariseos que dominaban al pueblo y lo esclavizaban, y aún ellos no cumplían la ley. Una ley que llegó a pervertirse y llegó a pervertirse toda la ordenanza del Dios Todopoderoso. Ahora este pueblo solamente gobernaba, y la ley y el sacerdocio era para complacer y tener relaciones con otros pueblos y tener retribución de riquezas y poder a través de la fe. Había otro linaje de sacerdotes que eran los saduceos,
que ellos habían perdido la fe en un Dios que tenía un futuro para el pueblo, y aún así ellos decían que no existía la resurrección y no esperaban un Dios futuro, sino que se conformaban con vivir al día. Y esto produjo que la religión en diferentes esferas ya no había un corazón totalmente agradable a Dios, en justicia, en gozo, en paz, en bondad, en amor. También existían lo que eran los esenios, que estos eran estudiosos, pero sabía que ese mundo donde estaba Israel y los judíos y los romanos están corrompidos, y se sentían tan santos que iban y se alejaban totalmente como ermitaños allí en las colinas, allí en las montañas, en la cueva, y se apartaban de la población. Ahora, por último, estaban los celotes, los que en esa época se pretendían ser los patriotas. Estos patriotas que eran revolucionarios y decían que orando y totalmente acudiendo a Dios, esperaban al Mesías para que sea un libertador por las armas y cambiara el estilo de vida de Israel y devolviera esa gloria como lo hizo David con la espada, como la hizo en tiempo de Salomón en riquezas y opulencia, y Dios sacara del yugo del gobierno romano, y Dios por medio del Mesías quitaría el yugo romano. Pero Dios tenía una pretensión mucho más allá de esta. Dios pretendía ser un Dios del mundo, del planeta, de las naciones. Por eso Israel no quería entender que Dios envió a su Mesías para cambiarlo primero de corazón y su mente y sacarlo del pecado, de la esclavitud, porque Dios en Jesús explica que no es el yugo de los romanos, porque Dios nunca habló del yugo de los romanos. Jesús, siendo Dios, no nos habló de que nos oprimían, era la opresión romana, dictatorial, sino los pecados del hombre que lo tenía sometido a la corrupción del cuerpo, y la corrupción inmoral, social, que le hacía pervertirse y alejarse de Dios para poder obtener la libertad que ellos querían. El camino a la libertad real era el camino del espíritu y del amor, porque al momento del espíritu sacarlo de esclavitud, lo que ellos deseaban se iba a hacer realidad. La libertad de su carne, la libertad de su vida, se iba a hacer no como ellos pretendían por medio de la espada, sino por el amor, la piedad y la misericordia. Ahora, Juan el Bautista se levanta predicando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista se levanta a estas sectas religiosas diciéndole que tienen que arrepentirse de mente y de corazón, y no de boca ni de labios, y no siguiendo mandamientos de hombre. Juan se levantó llamando a todos que se bautizaran, y todos venían a él, multitudes, y era el avivamiento más grande de esa época. Ahora Dios había roto ese silencio y llamaba al pueblo al arrepentimiento y a sumergirse en las aguas en el bautismo de Juan, para simbolizar que ya habían muerto al pecado y resucitaban a una vida nueva de arrepentimiento genuino del corazón. Y venían a él toda clase de personas y le decían: ¿cómo nos arrepentimos? Y aquí te explica el verdadero arrepentimiento. Si tú tienes dos túnicas, una túnica era importante en esa época porque era la que le cubría del frío en la noche. Si tú tienes dos túnicas, dos capas, dale una al que no tiene. Y si tienes suficiente comida, y si tienes comida, dale al que no tiene. Y al recaudador del impuesto le decían: no fijes más tasa
por encima a la que está establecido en la ley. Y a los soldados le decía: no oprima más al pueblo con castigo que no ha sido mandado, sino solamente establezcan y ejecuten la orden que ha sido mandada por sus superiores. No establezcan más de lo que no está establecido en la justicia. Ahora, Juan vino predicando este evangelio y luego se le une Jesús apareciendo. Y cuando Juan el Bautista cae en prisión, Jesús comienza su ministerio igualmente diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Coincidentemente, estas dos personas que son los protagonistas de Dios, uno que allanaba el camino de Dios a Jesús, y Jesús, siendo Dios, venía y empezó su ministerio igualmente: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo te digo que esa palabra, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, es una palabra que inculcó y impuso impresa en el corazón a todo aquel que ha venido predicando el evangelio del reino por Juan, Jesús y el Espíritu Santo. Cuando vino por medio de Pedro, empezó su ministerio igual: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿qué es arrepentidos y que el reino de los cielos se ha acercado? Jesús mismo era el reino de los cielos. El arrepentido no era de boca, no era que tú eres cristiano porque vas a una iglesia todos los domingos, no es porque tú digas que predicas un día o 2 días, o es porque has sacado demonios o porque haces milagros, sino porque en tu vida ha cambiado y has plasmado en tu vida parte o completamente la vida de Jesús. El seguir a Jesús es el arrepentimiento genuino. Por eso Jesús, al momento de empezar su ministerio, eligió entre los creyentes, porque había muchos creyentes, creían en Él, pero hizo discípulos, aquellos que eran cercanos a Él, y Él los hizo semejante a Él, los enseñó, los instruyó, para que fueran semejantes y su carácter estuviera en Él. Recordemos que cuando Él fue allí a la cruz y fue perseguido, muchos que veían a sus discípulos los reconocían porque hablaban igual que Jesús, decían las mismas palabras que Jesús y actuaban igual que Él, que Jesús. Ahora, igualmente tú y yo, nosotros no somos creyentes, tenemos que ser discípulos, porque Jesús no me envió a ser creyentes de las naciones, nos envió a ser discípulos. Ahora, ¿quiénes somos salvos? Los que crecemos en la semejanza del Hijo del Hombre, en Jesús, y somos sus discípulos. Si eres creyente, tienes que entender que eso no es suficiente para ser salvo. Ahora, Jesús empezó en la sinagoga y predicaba, y se enseñaba, y sacaba demonios, y sanaba a los enfermos, sacaba los demonios, levantaba a los paralíticos, sanaba a los ciegos, a los mudos, limpiaba a los leprosos. Y aún Él allí, retirándose cuando vio gran multitud que lo seguía, y sus discípulos se acercaron a Él, sus discípulos, no los creyentes, discípulos, y las multitudes de creyentes, los cercanos eran los discípulos, los creyentes estaban allí al frente de Él, y empezó el sermón del monte, un sermón que identifica y le estaba diciendo a esos creyentes que para ser salvos, para que los que verdaderamente creyeran en Él, tenían que crecer en una palabra de Dios, en Él, en lo que era Él, en un espejo, en un camino que Él le iba a enseñar. Por eso Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por medio de mí. Y Él empezó a enseñar, y abrió la boca y le dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto le indicaba que todo aquel que estaba allí era porque totalmente tenía que estar desprendido de toda su vida y saber que su vida sin Dios, sin
con una vida de pecado, era miserable y se sentía totalmente cochino y vacío frente a Dios, y necesitaba a Dios, aún siendo pobre, aún siendo rico. La felicidad en tu vida solamente tiene que ser Dios, y los que son pobres de espíritu reconocen esto, dejan el ego, dejan toda arrogancia, y se reconocen que su vida sin Dios solamente son unos miserables, son unas personas que andan sin rumbo. Y siguió hablando y diciéndole: bienaventurados aquellos que lloran, porque serán consolados. Recordemos que Jesús, cuando recibió la unción, aclaró: yo vengo a los contristados de corazón para consolarlos. Esto quiere decir que aquellos que estaban allí conscientes que su vida era miserable, que su vida no valía nada sin Dios, que necesitaban a Dios, aún en su riqueza y en su pobreza, aún en la escasez y en la abundancia, sin Dios se sentían miserables y sucios, y lloraban, así como David lloraba totalmente arrepentido de su pecado. Iban a ser consolados con el perdón. Ahora Dios no responde a un lloro totalmente por el remordimiento, como lo hizo Judas, como lo hizo Caín, que lloraban porque habían hecho mal, pero no porque se arrepentían. Lloraban porque sabían que Dios iba a estar contra ellos, pero no era porque no venían a los pies de Dios, no reconocían que Dios era el único que lo podía salvar. Ahora Dios te pide ese quebranto genuino que tuvo David al momento de arrepentirse, llorando y humillándose a Dios, de un arrepentimiento, pero para no volverlo a hacer. Y pidió al Señor que su corazón fuera cambiado. Ese lloro Dios lo consuela. Y luego Jesús abrió la boca y empezó a decir: bienaventurado los que tienen sed y hambre de justicia, porque Dios sabe que si tú no tienes sed y hambre de justicia, no vas a venir a Él. Tienes que entender que Dios necesitas tú comer de día y de noche de esa palabra, de día y de noche de esa carne, de esa sangre, para que Él venga a morar en ti y tú vengas a morar en Él. Esto significa que Dios, que Jesús va a venir a crecer en Él a través de la palabra. Tú comes la Biblia y Él va a crecer en ti. Tú comes la Biblia y esa palabra se va a hacer viva, pero viva en tu vida. Va a cambiar tu pensamiento, tu corazón, tu actitud y en la vida social, tu comportamiento genuino a los demás. Aún en tu intimidad va a cambiar, en lo oculto y en lo invisible tuyo vas a cambiar. Pero es necesario que entiendas que si no tienes sed y hambre, como tienes sed y hambre todos los días al beber agua, a comer comida para alimentar tu cuerpo, es necesario entender que no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Padre. Y tienes que alimentarte y ser esa palabra viva en ti. Porque te digo, si no tienes sed y hambre de justicia, no eres cristiano. El cristiano que ha nacido de nuevo tiene sed y hambre de Jesús, y nace y crece en Jesús. Y Jesús siguió diciéndole: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Jesús decía que si tú no eres manso como oveja, dócil, recordemos que Jesús dijo: mi yugo es ligero, sean mansos y humildes como yo. Tú tienes que llevarte manso y humilde con el yugo de Jesús, para aprender de su palabra, para aprender de sus enseñanzas, porque esto que te estoy hablando no es enseñanza mía, es de la boca de tu maestro, del Rey, del Señor de los cielos, el que creó los cielos y la tierra, el que quiere que tu alma no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Él quiere ovejas. Las ovejas se dejan guiar por su pastor, y Jesús es nuestro pastor.
si no te deja guiar como oveja por Jesús, no eres su oveja. No escuchas su voz. Si estás escuchando esta voz, sabrás que es de Jesús, y la voz de sus ovejas sigue a su pastor porque reconocen su voz. Ahora Jesús siguió hablando y le dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Jesús se refería a que si ya se te había perdonado, justificado, porque cuando comes de Él y bebes de Él, la justicia por gracia y por fe se hace totalmente tangible. Te digo que aquellos que están hablando y pensando que solamente por gracia y por fe, esto es la gracia y la fe, porque lo que estás escuchando y que estás viendo, muchos reyes quisieron escucharlo y profetas, pero se los dio a los humildes y sencillos. La salvación la tienes en tus manos. Él te dijo: sé misericordioso, perdona a aquel que te ha ofendido, porque si se te ha perdonado tantos pecados en tu vida, la cual no tenían precio y tuvieron precio en la cruz del Calvario, porque tú no puedes perdonar a tu hermano. Ten misericordia con nosotros, con tu hermano. Sé misericordioso con otro. Así como se te perdonó la deuda a ti, perdona la deuda a tu hermano. Si te dio por gracia, da por gracia. Así recordamos esta enseñanza de Jesús que decía que un siervo le debía una deuda a su amo, y su amo le perdonó toda la deuda y le dijo que no se preocupara por esa deuda, que ya estaba paga. Y este siervo salió, y un amigo que le tenía una deuda menor que la que tenía él no le perdonaba esa deuda y le cobraba todos los días esa deuda y la recordaba. Por eso esto te digo: si tú le sigues recordando la deuda a tu hermano y no lo perdonas, Dios no te perdonará. Así este amo, escuchando que ese siervo le estaba allí cobrando la deuda a su hermano, lo llamó y le dijo: siervo imprudente, malvado, serás echado allí a las nieblas, serás echado allí fuera al fuego eterno. Ahora, perdona para que seas perdonado, porque si tú no perdonas, Dios no te perdona. Jesús siguió diciendo y hablando: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos son llamados hijos de Dios. Los pacificadores son llamados hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, después de esto, que has sido reconciliado, justificado, que has sido santificado, Dios te dice hoy que vengas a sus pies y predicar el evangelio del reino. El evangelio del reino es totalmente el evangelio de la paz. No es el evangelio ese que te dice que tienes que odiar y puedes seguir odiando. Ese no es el evangelio de la paz. El evangelio de la paz es el evangelio de Jesús, el de amor, de la misericordia. La paz no es como la da el mundo, no es como la da la ONU, no como la da los hippies, no como la da lo que es la sabiduría humana. La paz es el predicar el evangelio de la paz, como es la encomienda, como es aquella encomienda que Jesús le dio a todos sus discípulos: vayan y prediquen el evangelio de la paz en todas las naciones. Jesús te llama a predicar el evangelio de la paz y ser pacificadores, para que te llamen hijo de Dios. Dios te mandó a predicar el evangelio de la paz para ser llamado hijo de Dios. Ahora Jesús sigue hablando y le dice: bienaventurados los puros de corazón, porque de ellos verán a Dios. Jesús está refiriéndose que el evangelio viene a un corazón puro, para purificar tu corazón, porque Él viene a morar en tu corazón, en un corazón arrepentido, puro.
santo, así como David. Recuerden que tenía un corazón que había pecado, pero él sabía que con ese corazón no podía agradar a Dios. Y él le pidió a Dios que le cambiara y le pusiera un corazón nuevo, puro. Así como el agua, cuando está contaminada, tiene que botarse y buscar nueva agua limpia, manantial de vida. Así tiene que ser el corazón tuyo, limpio, pero tienes que sacar toda impureza de tu corazón: laxivia, fornicación, prostitución, adulterio, divorcio, separaciones, toda disesión, toda obra de la carne. Que más adelante Dios te trata diciéndole al pueblo, explicándole la justicia de Dios. Eso es Jesús, un corazón puro, como el oro refulgente puro, pasado por crisol, quitando toda impureza y siendo limpio el oro purificado. Ese corazón puede ver y agradar a Dios, porque el Espíritu Santo, el Padre y el Espíritu Santo vienen a morar en tu corazón, en tu corazón. Y siguió diciéndole: bienaventurados los que los persiguen a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Él entendía que los profetas, que él había sido perseguido. Él no te mintió, él no nos miente. Él nos dijo que al momento de hacer esta secuencia del Sermón del Monte, de cumplir, de estar salvos en Jesús por la gracia y la fe, que es este Sermón del Monte, aquí tú puedes ver el espejo si tienes fe en Jesús, y esa gracia está en ti porque estás creyendo en Él. Ahora Jesús dice: serán perseguidos, echados a la cárcel, porque si le hicieron eso a su maestro, ¿cuánto más a sus alumnos? Y Jesús empezó a decirle: regocijaos, alegraos, porque grande es su galardón allí en los cielos. Porque así hicieron los profetas antes que a vosotros. Él entendía y sabía que sus discípulos, todos los que los siguen, iban a llevar y los iban a llevar a la cárcel y se iban a regocijar a ser muertos, que cuando los mataran, porque iban a pensar que estaban agradando a Dios cuando los mataran a los discípulos de Jesús. Porque en el mundo los odian, el mundo nos odia, porque somos diferentes al mundo. Somos diferentes al mundo. Y porque el mundo nos odia, vamos a ser repudiados, rechazados por tus amigos, familiares, aún por tus propias esposas, tus hijos. Si tú estás en Jesús y tu esposa y tus hijos y tu familia no están en Jesús, tienes que aceptar que en un momento a otro vas a ser rechazado y repudiado, porque no te repudian a ti, sino al que vive en ti, al Espíritu Santo de Dios. Y luego Jesús le empezó a decir al pueblo, a los creyentes, a todos los que estaban allí, le dijo: ustedes son la sal de la tierra, dando a entender que Él estaba dando la sabiduría, y los que estaban allí viéndose en ese espejo de lo que le estaba diciendo y aceptando esa palabra, era la sal de la tierra, los que estaban allí dispuestos para salir al mundo a cambiarlo, porque la sabiduría del mundo iba a ser cambiada por la sabiduría de Dios, porque tú y yo somos la sabiduría de Dios, la sal de la tierra. Y les dijo: ustedes son la luz del mundo, porque nosotros tenemos a Dios, a Jesús, su palabra, y aquellos que buscan una orientación que lleva a la vida eterna, una verdad que nos conduce a Jesús, nos hace luz en las nieblas, y Él nos envió a nosotros para hacer luz en las nieblas. Ahora Dios nos da una gran responsabilidad y una gran confianza a ti y a mí por ser discípulos de Jesús, creyentes de Jesús. Creemos en Jesús, caminamos en Jesús, pero más que creyentes somos discípulos de Jesús. Ahora tenemos que hacer ese cambio. Y Jesús siguió hablando diciendo:
Yo no vine a abolir la ley y los profetas, sino a cumplirla. Y siguió hablando. Recordemos que Jesús era la máxima autoridad para interpretar los mandamientos establecidos de Dios eternamente y para siempre. Porque Dios estaba allí manifestado en la tierra. Jesús era la máxima autoridad, siendo el máximo intérprete absoluto, sin ninguna falla, y empezó a decir: se le fue dicho a ustedes sobre la ira, que no mataréis, pero yo les digo que todo el que odie a su prójimo ya asesinado, ya está culpable de asesinato. Y que todo el que adultere, se le fue dicho, no adulteres, pero yo te digo que todo el que mira a la mujer para codiciarlo, ya ha adulterado en su corazón. Y se le habló sobre el divorcio, y se les dijo, y se le fue dicho, de carta a su divorcio, que se le puede dar carta de divorcio a su esposa, pero yo les digo, todo aquel que se divorcie de su esposa o su esposa y la aborrezca y le dé carta de divorcio, les digo, y se case con otra, ya ha adulterado, ya es culpable de adulterio, y la expone a ella en adulterio. Y yo le digo, se ha escuchado del juramento, no juréis, porque su respuesta sea sí o no, y porque lo que viene añadido a esta respuesta viene del maligno. Y se le fue dicho sobre la venganza, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, si lo golpean la mejilla izquierda, pongan la derecha, no resistáis al maligno. Y se le fue dicho al enemigo, ama a vuestros enemigos, bendecid o que os maldice. Yo les digo hoy, pagar bien por mal en la sociedad. Y nos habló sobre oración, sobre pedir el pan nuestro de cada día, adorar al Padre, bendecir su nombre, orar para que no sean tentados, orar para que no caigan en manos del maligno. Nos habló del ayuno, que sea grato, agradable, fragante, como una ofrenda a Dios totalmente, sin aflicciones. Nos habló sobre el tesoro, que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino en los cielos, porque se toma como idolatría. Nos habló sobre el afán de la riqueza, el alimento, y nos dijo, y nos puso el ejemplo de las aves del cielo, que ellos no siembran ni recogen granero, pero sus padres celestiales las alimentan, cuanto más a nosotros. Igual que las lirios del campo, ellos no hilan, ni cosen, ni tejen, pero nadie, ni siquiera el rey Salomón, se ha vestido como una de ellas. Si Dios se preocupa por los lirios del campo y las aves del cielo, cuanto más por nosotros. Nos habló del juicio. No juzguemos a nadie, porque con el mismo juicio que juzgamos y seremos juzgados, con la misma vara que medimos seremos medidos. Pedid y se les dará, buscad y hallaréis, tocad y se le abrirá. Pero al final cerró su discurso totalmente magistral, perfecto, santo, para volver a recuperar el corazón del hombre, encaminarlo hacia la salvación. Nos dijo, la puerta es estrecha y poco la hallan, pero ancha es la puerta y todos caminan por ella, pero esa es la que lleva a la perdición. Buscad la puerta estrecha, la que lleva a la salvación. Sean como árboles con frutos buenos, porque los árboles de los frutos se conocen. ¿De qué árbol de qué árbol malo se recogen frutos buenos? ¿O de qué árbol bueno se recogen frutos malos? Por sus frutos los reconoceréis. Pero todo árbol malo será cortado y echado así al fuego eterno. Yo les digo que la entrada del reino, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace y escucha y hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese entrará en el reino de los cielos, porque es como un hombre que escuchó esta palabra y la puso por obra en su vida como principio, y vinieron tormentas y tempestades, y fue sacudida, y esa casa no fue derribada, pero aquel imprudente que edificó en la arena, vinieron tempestades y tormentas, y el desastre y la pérdida fue mucha. Por eso les digo, hoy caminemos como verdaderos discípulos de Jesús, con un corazón totalmente arrepentido, un corazón totalmente
allí como ese hombre bienaventurado, el pobre de espíritu, que reconoce que que el sermón del monte representa el carácter de Jesús de Nazaret, el carácter de la divinidad de Jesús, que muchos dirán, no podemos cumplir todo esto, pero con el poder del Espíritu y la gracia en la cruz que Dios nos dio, hemos vencido al pecado en la carne.